Entonces pasamos ahora a la siguiente ponencia, ¿serio? Sí. Que es soluciones para la naturaleza para la recarga gestionada de acuíferos. Presenta aquí, donde tú quieras. Sergio Martos es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada y posgraduado en Hidrología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es profesor en distintos másteres universitarios, vocal de la Comisión Española de Geodesia y de Geofísica en la sección de Hidrología, vocal de la Asociación Internacional de Hidrogeología, ponente de la Comisión Técnica del Agua del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada, invitado permanente en el Patronato de la Reserva Integral de la Laguna de Fuente de Piedra y coordinador científico del sitio demostrativo Acequias de Careo de Sierra Nevada, de la red de la UNESCO. Bien, pues buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Yo voy a hablar de soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la recarga de acuíferos. Actualmente llevo 3 proyectos de investigación, 2 con la Fundación Biodiversidad y otro del Plan Nacional, que están enfocados a promover la recarga de acuíferos como medida de lucha contra la sequía, ¿vale? Entonces, en esa línea estamos trabajando, recuperando sistemas ancestrales de manejo del agua que nos permitan hacer que la recarga de acuíferos funcione en España, porque ha habido distintos intentos y por distintos motivos no ha funcionado. Bien, quiero empezar con esa diapositiva que me gusta mucho, porque cuando se ve el planeta Tierra desde fuera, azul, ¿no? El planeta azul, pues parece que el recurso hídrico es ilimitado. Y eso se ve muy bien en la infografía que han hecho los colegas del Servicio Geológico de Estados Unidos, de la derecha, que han sacado todo el agua que hay en la Tierra y han hecho esferas y comparan esas esferas con la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de fútbol, tenemos ahí una esfera, sería, a ver si esto se señala, esa de ahí, que sería el agua salada, y sería como comparar una canica con una pelota de fútbol. Luego, no, sería como comparar una pelota de golf. La que tenemos al lado chiquitita, que yo casi no la veo desde aquí, que sería esa de ahí, esa sería como una canica y sería el agua dulce, pero está incluida la que está congelada en glaciares y casquetes polares. Y hay una pequeñita que se ve ahí al lado, que le he hecho un círculo porque no le iba a dar con el puntero, que es el agua dulce que no está congelada. Entonces, no hay tanta agua dulce disponible como nos pensamos, ¿no? Bueno, pues el 99% de esa esfera de agua dulce que no está congelada es agua subterránea. Ya se han hecho cálculos muchas veces con distintos trabajos, quizás este sea el último, el de Gleason y colaboradores, donde se ve que hay 220 veces más cantidad de agua dulce subterránea que superficial. Sin embargo, y sobre todo en España, que somos el país que tiene más presas, grandes presas por habitante, pues nuestros planificadores y nuestros gestores del agua quieren regular solo el agua superficial y además hacerlo a través de infraestructura gris, a través de embalses. Muchos de los embalses que se han hecho en España están muy bien hechos, están en el sitio que tienen que estar y algunos están durando mucho más de lo que deberían de haber durado, ¿no? Porque el periodo de vida útil de un embalse son 50 años y hay algunos pues, que están superando ese periodo de vida útil, muchos se están rellenando de sedimentos y lo que ocurre es que cuando vienen lluvias intensas, pues vemos que no son capaces de regular el agua que viene. Cuando vienen años con lluvias por encima de la media, tampoco son capaces de regular el agua que les entra. Y cuando llega la sequía, pues ya vimos los telediarios este verano pasado, ¿no? De cómo estaban todos los embalses sin recursos suficientes y todo el problema que hemos tenido, sobre todo en agricultura. Pues, bueno, siempre que esto ocurre, salen las mismas noticias. Después de cada sequía, uno mira los periódicos y salen las mismas noticias. Los políticos echan las culpas unos a otros de la no planificación. Surge un invento, ¿no? Los traes barcos desde un sitio, agua en barco, o unas veces ya son las desaladoras, otras veces son la regeneración de agua, pero al final siempre se sale de la sequía explotando el agua subterránea. Si no estuviera el agua subterránea ahí, acabaríamos a tortazos después de cada sequía, ¿no? Y lo que pasa es que esa explotación del agua subterránea no se hace de forma planificada. Y eso tiene una afección y lo que estamos viendo, los que trabajamos en agua subterránea, es que cada vez que
acaba una sequía, cuando tú miras esos acuíferos, pues están en peor estado cuantitativo y cualitativo. Siempre tienen un daño importante después de esa sequía. ¿Qué le pasa a los acuíferos cuando se explotan de forma no planificada? Bueno, yo nos hicieron esa infografía, a Rocío Espín, que es la ilustradora que siempre capta muy bien lo que queremos hacer, ¿no? Y yo utilizo el símil de una bañera para que vean cómo es un acuífero. Un acuífero es una formación porosa en la que el agua se transmite por gravedad, y yo lo comparo pues con una bañera que está rellena de gravas, ¿no? Hay unas entradas, que suele ser el agua que se infiltra desde la precipitación, que van a alimentar a ese acuífero y se producen unas salidas. Normalmente los acuíferos descargan a los ríos, descargan a manantiales, recargan a zonas húmedas o también descargan lateralmente hacia el mar cuando están en contacto con el mar. Y si está en equilibrio, las entradas suelen ser igual a las salidas. Hay unas reservas de agua que están completas, que sería el agua que hay desde el desagüe hasta abajo, y hay una salida que se equilibran con las entradas. Cuando nosotros empezamos a bombear agua, que sería el caso de abajo, el que está en medio, donde tenemos un uso no intensivo del agua subterránea, esas salidas se reducen, ¿vale? Porque se compensan por las salidas que tenemos de los bombeos. Pero si hacemos una explotación no planificada y nos pasamos de frenada y sacamos más agua de la que entra, lo que pasa es lo que tenemos en el tercer caso, que es que las reservas de agua que hay almacenadas en el acuífero se reducen y normalmente, no siempre, pero normalmente se empeora la calidad del agua. Eso es lo que nos ocurre cuando hacemos una explotación no planificada. ¿Cómo podemos paliar los efectos de la explotación intensiva? Pues los anglosajones hablan de esto del círculo vicioso y el círculo virtuoso. Es verdad que aquí tenemos mucha experiencia en acuíferos sobreexplotados, que lo que va ocurriendo es que cuando no hay planificación y cuando no hay intervención, es que cada vez se va sacando el agua a más profundidad, se va empeorando la calidad y se van quedando solo los usuarios que sacan un mayor rendimiento y pueden pagar más por esa cantidad de agua, pero el problema no se resuelve dejándolo que siga sin control, ¿no? Pero si tú haces una serie de intervenciones, de medidas de gestión, de investigación, evaluar los recursos, ves cómo se pueden planificar y luego también haces unos arreglos institucionales, normativos y políticos, pues se puede llegar a hacer un equilibrio, a conseguir un equilibrio en la explotación del acuífero. Pero hay que intervenir desde la parte científica, técnica y también política y de gestión. Si no, pues lo que pasa es que al final los acuíferos se siguen sobreexplotando y al final se deteriora el agua y el acuífero se abandona y la gente cambia de modelo productivo y se va a otra cosa. Entonces, en este tipo de situaciones, lo que podemos hacer es intervenir de tres formas, ¿no? Uno, reduciendo la demanda, que a veces es imposible porque ya has creado un tejido social o industrial o hay una población que no le puedes decir que se vaya, o buscar recursos alternativos y también está la recarga gestionada de acuíferos. Reducir la demanda. Hemos tenido un problema, ya lo comentaba antes, en España importante con el tema del riego por goteo, por el riego localizado, y es que el riego por goteo consume menos agua, pero parte del agua que se utilizaba antes con los sistemas de regadío tradicional revertía en la recarga de los acuíferos, cuando se regaba encima de acuíferos y recargaba los acuíferos. Ahora lo que ha pasado es que se ha aumentado la eficiencia y ha aumentado la superficie y el agua que está llegando a los acuíferos por retorno de riego ha bajado de forma drástica. Lo que pasa es que los acuíferos, tú haces una acción y a lo mejor tardan X años, 10, 15, 20 años en verse sus efectos. Entonces esos efectos se van a ver en los próximos años según el tamaño de los acuíferos. Entonces, se puede cambiar a cultivos que consuman menos agua, se pueden arreglar las redes de distribución para que tengamos menos pérdidas, hacer también campañas de concienciación. Todo ese tipo son medidas que pueden reducir la demanda. Otra forma es buscar recursos alternativos. Pues cuando tenemos un acuífero que está cerca del mar, pues podemos hacer desalación de agua de mar, se pueden utilizar las aguas residuales y utilizarlas para dejar a lo mejor unos manantiales que se utilizan para regadío, pues que se utilicen para abastecimiento y el agua residual que se genera en la ciudad, utilizarla para el riego de algunos cultivos que no requieran que sea un agua de tan buena calidad, ese tipo de actuaciones. Y también ahora está lo de la recuperación de las aguas fluviales y de tormenta, pues para reducir esos consumos de agua. Y la otra opción es la recarga gestionada de acuíferos.
que la recarga gestionada de acuíferos no es ni más ni menos que introducir agua en un acuífero de forma intencionada para almacenarla o para también generar un proceso de tratamiento en el medio subterráneo. Y sería básicamente como en la bañera que teníamos antes, que ponemos un input más de agua, además de la precipitación que se produce de forma natural. Hay muchísimas técnicas de recarga artificial de acuíferos y es un método científicamente muy estudiado y se utiliza en muchos países, pero en España no ha tenido éxito. En España, que somos uno de los países que tenemos unas condiciones más semiáridas de Europa, la recarga de acuíferos no ha funcionado por una serie de cuestiones. Y una de las que ha hecho que no funcione en estos sistemas ha sido el que hemos querido hacerlo de una forma muy ingenieril, pero no en el sentido despectivo, sino con unos altos costes de ejecución y unos altos costes de mantenimiento, ¿vale? Esto es uno de los pozos que se hicieron para recargar el acuífero de aquí de Madrid, que yo calculé el precio a día de hoy y ese pozo vale casi 2 millones de euros, bueno, más de 2 millones de euros, para recargar 40 litros por segundo. Y lo que hace es que toma agua del canal que ya está previamente depurada. ¿Eso por qué se ha ido? Perdona. Agua que ya está previamente depurada, la inyecta a presión en el acuífero y luego cuando viene un periodo seco se bombea de nuevo, se mete en red, se depura y ya se distribuye. Entonces tiene unos costes muy importantes, energéticos, de huella de carbono, de importación de materiales tecnológicos que se tienen que utilizar para hacer ese tipo de tecnología. Bueno, pues fijaros los costes, estamos casi a 0,17 euros metro cúbico la inyección, pues para meter 40 litros por segundo y el pozo, pues eso costó 1,8 millones de euros desde el 2011. En Barcelona, esos pozos están que prácticamente no se utilizan aquí en Madrid y los tienen allí para cuando se hacen las visitas, pero no se están utilizando por el coste que tienen y el bajo rendimiento. En Barcelona, en el abastecimiento de Barcelona, sí que hay una serie de sistemas que se están utilizando para recargar el acuífero que se utiliza del delta de Llobregat, que se utiliza para abastecimiento. Hay unas balsas de recarga, unos pozos que ya se hicieron en 1960. Se hizo un proyecto súper importante de una barrera hidráulica de pozos para que el agua no entrara, no hubiera intrusión marina, y además se recargaba con un agua regenerada que tenía un tratamiento muy avanzado, pero que se hizo experimentalmente durante un par de años y también se ha dejado de utilizar, ¿no? Esos son los pozos antiguos que están en la central de Cornellá, donde está el abastecimiento, que sí se utilizan, y esa es la barrera hidráulica que se hizo pues, con un tratamiento súper avanzado de microfiltración, osmosis inversa. Luego se tenía que hacer una corrección del agua para inyectar ese agua dentro de los pozos. Y los costes, pues los tienen ahí. El escarificado del río, que es que va una máquina con un ripio y va quitando los limos para que el agua que va circulando por el río se infiltre más, es más económico. Luego están balsas grandes que se utilizan de infiltración, pero lo que pasa es que cuando entra el agua tiene un sedimento fino que queda en el fondo y cada X tiempo hay que meter una máquina para que saque los finos y ir trabajando. Y luego tenemos los pozos de recarga, que son el sistema pues que veis que es más caro económicamente. Entonces, si nosotros queremos hacer que esta recarga de acuíferos funcione, pues y reducir las afecciones que generan la sequía, lo que tenemos que hacer es buscar otras soluciones que sean más sencillas, más eficientes y más sostenibles. Y la irrupción de las SBN, pues son una gran oportunidad. Ya nos han leído antes esta definición, la compañera que venía de Ongawa, ¿no? que son una serie de procesos naturales o que imitan la naturaleza, con los que se persigue mejorar la cantidad y la calidad del agua, reducir los riesgos de los desastres asociados al agua, como pueden ser las avenidas que hemos tenido ahora o la sequía, y al mismo tiempo generar nuevos servicios ecosistémicos, darle más resiliencia a los sistemas y sobre todo generar o aumentar la biodiversidad, ¿no? Dentro del estándar que ya nos han estado hablando hoy, uno de los criterios que más peso tiene es que tú, cuando aplicas una solución para que pueda ser considerada una SBN, pues genere una ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas. Entonces, eso es uno de los criterios que cuando nosotros
cambiamos el chip y queríamos hacer recarga de acuíferos, pues teníamos que tener en cuenta porque normalmente pasábamos mucho del tema de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos recargar los acuíferos con un bajo coste energético, sin importar materiales que impliquen una huella de carbono importante y generando beneficios a los ecosistemas? Pues he tuneado esta figura, que no es mía, y he visto qué distintos procedimientos de recarga de acuíferos podríamos tener según la zona en la que se intervenga. A mí me preocupa menos las ciudades, y os lo explico. Hay muchas SBN. Cuando salieron los primeros manuales de SBN parecía que solo se querían aplicar en las ciudades. Todo estaba muy enfocado al medio urbano. Entonces se hablaba de asfaltos permeables, de parques para recarga de acuíferos. En las ciudades, en la mayoría, no hace falta hacer recarga, porque con las pérdidas que tiene la red de distribución y la de saneamiento ya hay una recarga súper importante. Hay muchos trabajos de hidrogeología urbana en el mundo y hay una recarga muy importante simplemente con esas pérdidas. No hay que gastarse el dinero en asfaltos permeables, porque lo que sí suele haber son problemas con el agua. Cuando llueve y se inunda el parking se inundan las paradas de metro de allí de Barcelona, es porque el nivel piezométrico está alto y hay muchos parkings en los que hay que estar bombeando agua de forma continua porque el nivel piezométrico está alto. El metro de Sevilla ha costado un pastón porque el nivel piezométrico está a la altura del río Guadalquivir y tiene que ir con pantalla impermeable. Entonces, a veces se habla de poner asfaltos permeables cuando dices, pero si lo que va a generar es un problema adicional. Luego también será porque soy de pueblo y me gusta más el tema de la SBN a los medios rurales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos...? Pero otro problema que tenemos es si queremos recargar acuíferos, ¿de dónde sacamos el agua? Que ese es otro tema que tenemos. Aquí no estamos en el norte de Europa, estamos en la Europa semiárida. Entonces, por ejemplo, ese balance es muy interesante y nos hizo replantearnos muchas cosas. En el Guadalquivir llueven de media 536 litros por metro cuadrado, 536 milímetros al año. Y los 101, que es el agua azul, que es el agua subterránea y el agua superficial que se genera de esa precipitación, está comprometida. Ya habéis visto cómo se han quedado los embalses después de esta sequía. No se ha podido dar agua a los leñosos y han muerto muchos leñosos porque no se pudieron dar los riegos este último año, ¿no? Entonces, somos conscientes de que no podemos sacar agua de los ríos para recargar los acuíferos, pero sí lo podríamos hacer en los años en los que llueve por encima de la media. Vosotros sabéis que en nuestro clima nos tiramos 5 o 6 años de sequía y luego vienen un par de años que llueve mucho, y esos años sí que podríamos utilizar esos excedentes de agua para recargar. ¿Y dónde tenemos superficie suficiente para recargar infraestructura? Pues en la agricultura. Entonces, ahora mismo hay una tendencia a hacer sistemas de recarga de acuíferos que utilicen esos excedentes y utilicen la infraestructura agrícola y toda la superficie que hay de zonas agrícolas encima de acuíferos permeables. Eso sería una opción. Y luego, por otro lado, tenemos el agua verde. El 80% de lo que llueve vuelve a la atmósfera por evapotranspiración. No estoy hablando de cortar todos los árboles para que todo se transforme en agua azul, pero sí podríamos utilizar parte del agua que los bosques devuelven a la atmósfera, reduciendo el consumo de agua de los bosques, por ejemplo, haciendo tratamiento o haciendo silvicultura ecohidrológica, que ahora os hablaré de una línea de trabajo que tenemos por ahí. Entonces, si nos fijamos, voy a hablaros de los sistemas de recarga de acuíferos que nosotros estamos investigando en zonas de montaña y en zonas agrícolas. Y en esos son los 4 que estamos trabajando ahora mismo y en los que quiero presentar un poco los resultados de los trabajos que estamos haciendo. Vamos a hablar de las acequias de infiltración y os voy a explicar cómo se lleva recargando agua en Sierra Nevada desde hace más de 1000 años. Es cierto que estamos haciendo un inventario de sistemas ancestrales de recarga de acuíferos y pensábamos que solo había acequias de infiltración operativa en Sierra Nevada, pero ahora nos hemos dado cuenta que hay también en Gredos, que hay en Guadarrama y que hay en otras partes de España donde esos sistemas se estaban abandonando y ahora los estamos recuperando. Bueno, pues nosotros recargamos allí el agua con unas acequias que se llaman acequias de careo. Voy a poner el vídeo para que lo veáis en imágenes. ¿Y qué hacemos allí? Pues durante la época del deshielo, que empieza en marzo, abril, mayo, pues se va generando un pico de caudal en los ríos de Sierra Nevada y los acequieros
lo que hacen es que derivan el agua que baja en ese pico de caudal del deshielo y la hacen circular por esas acequias, que van a bastante altura por la parte alta de las laderas. Esa, por ejemplo, tiene 10 kilómetros de longitud, ¿vale? Y está diseñada para infiltrar agua, no para regar cultivos ni nada, es solo para infiltrar agua. Infiltra agua a lo largo de su recorrido y también infiltra agua en determinadas zonas concretas, como esa que veis ahí en la imagen, donde se vierte para que se infiltre en esa zona. Esas serían las primeras aguas que llevan, pues al principio del deshielo, las primeras aguas que llegan ahí, eso sería una de estas simas donde se vierte el agua para que se infiltre y alimente los manantiales que están por debajo. Fijaros ese pico de caudal, aquí yo creo que iban 600, 700 litros por segundo, nosotros vamos controlando los caudales en esos medidores y el agua se va infiltrando en una serie de, se llaman simas, calaeros, matas, según el pueblo, le llaman de una manera u otra, donde se vierte el agua. Ahí, por ejemplo, se estaban infiltrando 300 y pico litros por segundo, que es más o menos el caudal que utiliza la ciudad de Granada. El pozo que os he enseñado antes, de 2 millones de euros, metía 40 litros por segundo, ¿vale? Pues aquí estamos recargando 300 y sin tener que comprar placas solares ni traer materiales tecnológicos de por ahí. Este es otro dibujo que hicimos también, un fragmento de un vídeo que hicimos de dibujos animados para los niños, donde se ve lo mismo, cómo el agua la sacan los acequieros, la vierten en esas simas y ya va circulando por esa zona de alteración que tenemos en los esquistos que afloran en Sierra Nevada y hace que los manantiales que están a media ladera tengan agua todo el año y lo que hace también es incrementar el caudal del río durante el periodo de estiaje. Ese sistema pues, es el que utilizan las acequias de Careo. Y el procedimiento es bien sencillo. El agua que infiltran las acequias de Careo en las simas, el agua que va por un río lleva una velocidad de 1 metro por segundo, media. En un día, que tiene 86.400 segundos, hace 86,4 kilómetros. Y Sierra Nevada está a menos de 40 kilómetros de la playa del Mediterráneo. El agua se iría en ese día. Cuando el agua la infiltra en la ladera y empieza a circular subterráneamente, lleva una velocidad de 1 metro al día. Es decir, para hacer 100 metros requiere 3 meses. Y eso es lo que hace que el agua salga por los ríos. La diferencia entre un río y una rambla es que la rambla solo lleva agua cuando llueve. Un río lleva agua todo el año. Cuando ya no hay nieve en Sierra Nevada, cuando no llueve, los ríos siguen llevando agua. Es el agua que se recargó hace tiempo y que va saliendo por los acuíferos. Por eso, el otro día hablaba un forestal de que el agua, decía, el agua no viene de los ríos, el agua va a los ríos, ¿no? Hay una cuenca que es la que alimenta el río, la gente se cree que el agua sale de allí del río por generación espontánea, no, pero el agua viene de una cuenca que tiene un acuífero, que tiene un bosque y descarga en el río. Los ríos son puntos de descarga y cuantitativamente el agua que hay en los embalses, os lo repito como antes, es mucho menos que la que hay almacenada en los acuíferos. Los ríos son descargas de los acuíferos y quedaros con la diferencia entre lo que es un río y una rambla. Bien, cuando ya ha pasado el deshielo, normalmente para el día de San Juan, las acequias de Careo se dejan de utilizar y se empiezan a utilizar las acequias de riego, que son las que van más bajas, a menos cota, van por aquí. Esas acequias, bueno, los manantiales de la media ladera siguen soltando agua porque es el agua que se ha recargado previamente, más la que se recarga de forma natural, y al lado de los pueblos, debajo de las terrazas de cultivo, también hay manantiales que están alimentados por ese retorno de riego, porque aquí se hace regadío tradicional, ¿vale? Y el caudal del río aumenta, el agua no se pierde, no se va, el agua que se infiltra no se pierde, el agua acaba saliendo por el río. Hay unos manantiales que salen, se infiltra de nuevo y al final acaba descargando porque esta roca de aquí, por debajo de 30 o 40 metros, ya es impermeable. Entonces todo al final acaba descargando en el río. Bueno, fijaros, este es un trabajo. Y además esta figura la ha hecho un compañero que está haciendo la tesis doctoral ahora mismo aquí, en el que tenemos una serie de acequias de Careo que están en la margen derecha de este río. Estas son acequias de regadío tradicional que salen del río y tienen su huerta regable por debajo de cota. Y esta de aquí, esta también es una acequia de Careo, pero estas son acequias de Careo. Y las zonas que tenéis en rojo son esas simas donde se va vertiendo el agua para que se infiltre en la ladera. Bueno, pues todo eso es la cartografía que se ha hecho de los canales de riego que hay ahí, en una zona en la que no hay una acequia que meta agua. Ahí lo que salen son todos esos manantiales que están alimentados por las acequias de Careo que tenemos por el río. Toda esta zona de aquí se riega, esos ramales de riego parten de esos manantiales
que surgen ahí en la ladera como consecuencia de la recarga que se hace con esa acequia. Toda esa zona regable se riega con agua que ha sido recargada de forma artificial con este sistema. Bueno, pues luego resulta que los manantiales que más agua dan tienen una serie de galerías y son los que se utilizan en el pueblo para abastecimiento. O sea, la misma comunidad de regantes genera agua para la agricultura, para la ganadería y también para el abastecimiento. Esa, por ejemplo, es una de las simas que vierte agua y que alimenta a uno de esos manantiales que en este caso tiene una galería. Y ahí veis esas acequias y los puntos donde se vierte el agua y los puntos de abastecimiento que están relacionados en 3 pueblos de ahí. El 80% de los pueblos de Sierra Nevada se utiliza este sistema de recarga de acuíferos y de explotación. Cuando se abandona una acequia, pues te preguntan del pueblo, oye, no hemos quedado sin agua. Y digo, claro, si habéis dejado la acequia que alimentaba de utilizar. Entonces, muchos ayuntamientos ya desapareció la comunidad de regantes y ellos mismos se están encargando de recuperar esas acequias para que no se queden sin abastecimiento. Bueno, fijaros, esas líneas que hay amarillas ahí son las acequias. Hay casi 1000 kilómetros de acequias de careo cartografiadas, en Sierra Nevada, muchas de ellas funcionando y muchas de ellas, como veremos, con más de 1000 años de antigüedad. Nosotros empezamos a investigar esto en el 2014, hemos puesto redes de sensores en cada acequia, al principio, al final, en distintos tramos del río y hemos cuantificado cuánta recarga se puede producir. Y hemos visto que en algunos sitios se puede llegar a duplicar la recarga natural. O sea, del caudal que lleva un río, que ha sido recargado previamente y luego sale por esas laderas y va descargando, pues nosotros hicimos los cálculos en algunos que tenían 7 hectómetros cúbicos, pues 3,5 habían sido infiltrados de forma artificial con la acequia, ¿vale? O sea, la recarga natural se incrementa al doble. Pero lo que consigue es que el agua salga más tarde, porque el agua que se iba a ir, tú la derivas, la infiltras y lo que estás haciendo es retener el agua, ralentizar. Y por eso algunos acequieros de allí le llaman a esto entretener el agua, ¿no? Entretener el agua en la montaña, que yo creo que es una palabra que describe muy bien lo que se hace. Aquí lo veis en un hidrograma. Nosotros representamos normalmente el caudal esto sería el caudal cómo varía el caudal de un río de Sierra Nevada a lo largo de un año hidrológico. Y tenemos el pico nival, ese que se produce cuando hay el deshielo. Pues si nosotros tenemos una cuenca que tiene acequias de careo, el hidrograma es prácticamente plano, no hay ese pico porque los acequieros lo sacan y lo derivan para que se recarguen en el acuífero y luego lo que pasa es que aumenta el caudal de base, el caudal medio que lleva el río es mayor durante. Es el mismo efecto que consigue un embalse superficial, pero aquí lo conseguimos haciendo pasar el agua por esos ecosistemas y haciendo pasar el agua por esos acuíferos en ladera, ¿vale? También nos pusimos a investigar cuál era la antigüedad de los sistemas y hay una técnica que se utiliza en arqueología, que es la técnica de OSL, que te permite saber cuántos años lleva un grano de cuarzo enterrado sin que le dé la luz. Es una técnica de datación que se utiliza ahora, pero es que también hay documentos de un litigio que hubo precisamente en el pueblo en el que estamos trabajando ahora, del año 1000, en el que el cadí, que es como el juez musulmán, tuvo que subir a la montaña a ver quién llevaba razón, porque unos habían alargado la acequia y se la querían quedar, y eso está escrito en un documento. Y ya se habla de las acequias de careo. A nosotros nos salen antigüedades de 1200 años así, que coinciden más o menos. Hay algunas dataciones que nos están diciendo que es del final del periodo visigodo y con la entrada de los musulmanes, pero realmente los sistemas de regadío de Sierra Nevada se desarrollan durante el periodo musulmán. Si vemos cómo ha cambiado el clima en los 5000 últimos años, esto se ha hecho con unos sondeos en hielo que se hicieron en Islandia, vemos que en los ciclos cálidos siempre ha habido inventos del hombre que están relacionados con el agua subterránea. Los primeros canals persas, que son las galerías de drenaje que todavía siguen funcionando en Irán, se hacen casi hace 5000 años. Los minoicos tenían ya acueductos que traían el agua desde los manantiales para abastecer palacios como el Palacio de Nosos. Los romanos, toda el agua que captaban de los acueductos, el 90% de los acueductos que hay en España, desde donde se sabe su origen, vienen de manantiales o de agua subterránea, porque el agua subterránea era menos variable que el agua superficial. Roma, que tiene el río allí, pues se abastecía con los acueductos. Uno que sigue funcionando es el que descarga allí en la fuente ¿cómo se llama la fuente esta que va allí todo el mundo? Pues eso es.
Fijaros, ahí es cuando se inventa la acequia. Entonces, si lo interesante era, nosotros queríamos saber si ese sistema ya había servido para superar el periodo cálido medieval, pues también nos puede servir para el actual, ¿no? Si es un sistema que lleva 1200 años en funcionamiento, como hemos demostrado, pues quiere decir que es un sistema resiliente y que es una herramienta de adaptación al cambio climático que ya ha demostrado que funciona. Entonces no tenemos que inventarnos la pólvora, sino que lo que estábamos era investigando sistemas que ya llevaban un tiempo funcionando. Antes de que pases la diapositiva, esta gráfica, o sea, lo que es la línea roja, ¿qué define? Mira, eso es el contenido en oxígeno 18 de el agua que se ha sacado en unos testigos de hielo en Islandia. El contenido en oxígeno 18 del agua en los glaciares evoluciona de forma paralela a la temperatura, ¿vale? Aunque sea el oxígeno 18 ahí, eso es cómo ha ido subiendo y bajando la temperatura media en el hemisferio norte en los 5000 últimos años. La línea de puntitos es la temperatura en grados. No, esos son unos valores que lo que se hace es que se representa una media móvil para que no sea tan variable. Vale, es que justamente... Ahí al final pega un pepinazo. No sabía... Sí, eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Claro, pero realmente por lo que se ve aquí, o sea, es mucho más, entre comillas, lineal de lo que a lo mejor a veces pensamos con respecto al tema de las temperaturas. No, pero es que lo que te ponen a ti en el telediario es este tramo de aquí nada más, ¿vale? Porque es el último tramo el que hay un calentamiento importante desde la revolución industrial. Entonces tú siempre ves los gráficos, ves estos de aquí. Pero si vas tirando para atrás, ha habido cambios climáticos más importantes que los de ahora. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces nosotros lo que estamos trabajando ahora mucho es, ya hemos demostrado que hidráulicamente esto beneficia, que regula el agua y tal, pero lo que queríamos era ver la conexión con la biodiversidad. Entonces ahora estamos trabajando mucho con ecólogos, pues para ver cómo Sierra Nevada, que ya es de por sí un punto caliente de biodiversidad, tiene modificaciones o no con las acequias de careo. Y lo que sí se ve es que efectivamente agua arriba tenemos unas condiciones semiáridas, porque una montaña semiárida, y agua abajo tenemos también esas condiciones semiáridas, pero tenemos un mayor contenido de agua en el suelo y eso genera más biodiversidad. Ahí tenemos bosques de ribera que están asociados a las acequias, tenemos más macroinvertebrados, reptiles. Hay mucha fauna que acude a beber agua y ahí son focos de biodiversidad, incluso hay algunas especies endémicas ahí. Nos faltaba demostrar la relación entre... Entonces nosotros utilizamos técnicas de hidrogeoquímica isotópicas con el oxígeno 18 y el deuterio que funcionan muy bien. Tú cuando en una montaña va lloviendo, avísame cuando me queden 10 minutos, que yo tengo mucho rollo. Entonces, ¿cuánto quedan? 5. Bueno, entonces voy a ir cortando. Pues lo que ocurre es que nosotros analizamos isotópicamente el agua que se infiltra con la acequia y es distinta a la que llueve, la composición. Y ahora, como se puede sacar el agua del xilema de las plantas y hacer ya con muy poca cantidad de agua, podemos hacer los análisis isotópicos, pues podemos ver si el agua de esos robledales la está captando el roble del agua que llueve o del agua que ha infiltrado la acequia. Entonces, con ese tipo de técnicas estamos demostrando. También con dendrocronología y con isótopos también de carbono estamos viendo que los árboles que están agua abajo y que tienen esa alimentación que hemos demostrado con los isótopos resisten más a la sequía y el crecimiento no tiene tantas perturbaciones cuando tiene un periodo seco, sino que siguen creciendo a buen ritmo esos árboles. Entonces, estamos demostrando lo que ya se veía, lo estamos demostrando científicamente. Hemos hecho también trabajos con la Universidad de Copenhague para valorar los servicios ecosistémicos que tienen las acequias de careo y para cuantificarlos, y hemos hecho, por ejemplo, también comparativas de los costes que vale un embalse con su periodo de vida útil de 50 años, uno que se hizo allí en la cuenca del Guadalfeo, con 0,4 euros metro cúbico, y la acequia estamos en 0,03 euros metro cúbico, que son 100 veces más baratas de mantenimiento que ese pozo de recarga que os enseñaba antes. O sea que económicamente también son viables. Hemos recibido el reconocimiento de UNESCO Ecohydrology, que lo que hace, se sacó un concepto parecido al de la IUCN, que es el de las soluciones ecohidrológicas en vez de basadas en la naturaleza, y lo que tiene es una red de sitios demostrativos en el mundo y nosotros fuimos el primer sitio demostrativo de España y el 30 a nivel mundial. Ahora lo que estamos trabajando es también con el tema de la silvicultura ecohidrológica. El agua que cae en el bosque, hay una parte que ni siquiera toca el suelo, que se queda la copa de los árboles, los troncos
o que se queda en la hojarasca que hay en el suelo y directamente se evapotranspira. Eso es la interceptación. Hay otra parte del agua que se infiltra, no llega al acuífero y los árboles la captan y la evapotranspiran. Y hay otra que se recarga en el acuífero. Pues cuando tú tienes bosques como este, que no se ha hecho ningún tipo de tratamiento, y tienes bosques como este, la infiltración es muy diferente. Entonces, la silvicultura ecohidrológica lo que busca es hacer bosques con menos densidad, con más especies, que sean más resistentes a la sequía, que sean más resistentes, que sean menos vulnerables a los incendios y a la vez conseguimos que la recarga de los acuíferos sea mayor. Entonces tenemos ahora varias parcelas experimentales y estamos trabajando ahí. El regadío tradicional que se hace con acequia sin revestir y con riego a manta, esto es lo que genera en Sierra Nevada, ese tipo de terrazas con cultivos que veis árboles que separan las parcelas, el riego de pastos también al final acaba recargando los acuíferos y los riegos por inundación acaban recargando los acuíferos. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante también estudiando una zona agrícola, vimos cómo aumentaba la biodiversidad y los distintos tipos de especies que había a lo largo de la acequia de riego, no de careo. Y luego también con el NDVI vimos cómo cambiaba el verdor agua abajo. Medimos, por ejemplo, en 2 campañas y veíamos que desde que el agua salía del río hasta que llegaba a la zona regable se infiltraban 100 litros, pero ese agua no se perdía. Ese agua estaba recargando el acuífero, estaba haciendo que hubiera un bosque de ribera y luego sale al río y la pueden utilizar los que están por debajo en Sierra Nevada. Entonces, desde ese enfoque, nosotros podemos decir que los regadíos tradicionales son eficientes si se tiene en cuenta un enfoque holístico, un enfoque en el que se tienen en cuenta también los servicios ecosistémicos que generan esos regadíos y que no pagamos, y que por eso digo que habría que intentar como pagar. Ahora tenemos un proyecto muy interesante en León, entre La Bañeza y Astorga, en un acuífero que tiene un sistema de recarga también artificial, que es mediante unas acequias que se llaman zayas allí. Esas acequias tenemos ya registros históricos que nos hablan más de 600 años de antigüedad. Y aquí lo que hacen es que el río Duerna se queda seco en verano y lo que hacen es que hacen circular el agua durante el invierno y riegan también pastos para que el acuífero se recargue. Y todos esos puntitos que tenéis ahí son pozos que antes se sacaba el agua con norias de sangre, con animales que tenían unas norias. Y ahora pues se ha transformado, esas son las zayas, ahí veis las zayas de infiltración. Se riegan también los cultivos de invierno y esos son los pozos que aquí arriba iba la noria que estaba sacando el agua y ahora pues esas son las norias, algunas de las antiguas que hay allí y ahora pues lo que hacen es que están sacando agua con grupos electrógenos y los meten en los aspersores, pero siguen utilizando el mismo sistema que es recargar el acuífero en invierno y cuando el río se queda sin agua tiran de los pozos. Bueno, pues nos decían que éramos un poco flipados, que estábamos haciendo tonterías, pero en California han empezado a hacer esos sistemas de recarga de acuíferos para regenerar los acuíferos que tienen sobreexplotados. Y ese es el sistema que les está funcionando más, que los años que tienen excedentes de invierno, pues cultivan. Con el Google Engineering ahora tú puedes calcular perfectamente cuánto agua está recargando y puedes darle un mayor permiso al que ha recargado 300.000, le puedes dar al año siguiente que pueda sacar 300.000. Y entonces ellos mismos se están encargando de recargar los acuíferos. Y hay estudios con cultivos de alfalfa, también se están regando arrozales para ver la eficiencia y se ve que cuando se riega en invierno un 90% del agua que aplica acaba en el acuífero. Ya voy terminando. Pues fijaros si tenemos ahí en España sitio donde poder hacer recarga, ¿no? 3 millones. Y además, solo sobre acuíferos sobreexplotados tenemos 400.000 hectáreas de superficie. Bueno, entonces para terminar, creo que no me he pasado mucho, ¿no? Lo que digo es que la aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza para la recarga de acuíferos en zonas de montaña y en zonas agrícolas, pues permitiría incrementar los recursos y las reservas de agua de nuestros acuíferos de forma considerable. Lo que hace falta es tener esa iniciativa, ¿no? Y que si queremos pretender hacer, o si queremos hacer una transición ecológica digna, que todo el mundo está hablando de hacer una transición, pues tenemos que cambiar la forma de afrontar la gestión del agua, ¿no? Hay que actuar en los acuíferos, que son los almacenes de agua, aunque no se vea, la mayor parte del agua que tenemos en nuestro país está almacenada en los acuíferos, no en los embalses. En los telediarios solo nos hablan del agua que hay en los embalses cuando llega el verano. Y hay que aprovechar el paso del agua por los acuíferos y por los ecosistemas para hacer esa regulación dual entre los ecosistemas y las cuencas hidrológicas para tener más disponibilidad de agua de calidad
y trabajar mucho más con los ecosistemas y hacer un enfoque importante en la agricultura, que es donde se consume más agua, que ya lo habéis visto. En el Guadalquivir, de los 500 que caen, 144 se los lleva la agricultura, el resto en los bosques. Entonces, si manejamos los bosques y manejamos la agricultura, podemos tener más disponibilidad de agua. Y eso es todo. Muchas gracias.